pena, esta máquina también tiene virus, ¿no? Yo acabo de chequear mi USB en mi computadora y le voy a pasar el antivirus, pero acá al ponerlo no olvida. Primero que chequeen bien estas máquinas, porque si no, su compañero también puso no olvida. Bien, hoy día vamos a tocar una clase que parece bastante simple y en realidad lo es. Lo que pasa es que a veces las cosas siempre no les damos mucha importancia a nosotros. Dentro de la patología genitourinaria, nosotros vamos a ver muchos de nuestros pacientes que consultan por patologías tan simples como tener dificultad para orinar, porque le está ocasionando ardor y porque el chorro urinario no se puede, por algún motivo, permitir una evacuación completa. Entonces estos pacientes vienen refiriendo esas molestias: me arde, me duele, no puedo terminar de orinar, esa sensación de ardor, dolor por alguna dificultad, que la vamos a ver más adelante, es uno de los síntomas por los cuales nos vienen nuestros pacientes. Generalmente eso es porque el paciente tiene una infección urinaria baja, pero vamos a ir viendo que también en las infecciones urinarias altas también vamos a encontrar pacientes que pueden presentar esta molestia. Asimismo vamos a tocar el tema de polaquiuria. Como su nombre lo dice, es un paciente que va muchas veces al baño, muy frecuentemente, más de lo normal. En el transcurso de 24 horas el paciente va a cada ratito y orina poquitos, es con poco volumen durante las 24 horas. Esta es otra molestia que también la vemos con mucha frecuencia en los pacientes que tienen infecciones de la vía urinaria baja. También nos vienen a la consulta pacientes porque en vez de estar orinando en el ritmo normal, 2, 3, 4, 5 veces, depende cuánta cantidad de agua yo ingiera y cómo esté trabajando en el sistema urinario, están presentando micciones ya no en el día, sino más bien en la noche. O sea, han invertido el ritmo. Ya no orinan lo que deben orinar en el día más de una vez y en la noche están orinando 4 o 5 veces. Otra molestia por la cual van a venir nuestros pacientes es porque vienen refiriendo que la orina no es esa orina clara que ustedes conocen, sino que es una orina cuyo contenido es de aspecto purulento. Y entonces esta característica se conoce como nombre de piuria. Y algunos pacientes vienen porque quieren que les hagan una evaluación, ¿no? Y nos damos con la sorpresa de que microscópicamente están presentando sangrado. Encontramos, por supuesto, descartando otras causas, encontramos sangrado microscópico, más de 3 glóbulos rojos por campo en la muestra tomada. Pero algunas veces también el paciente viene porque tiene un tremendo cólico abdominal y tiene una patología que no la conocen, pero dice que el chorro urinario ya está disminuyendo y ha hecho un esfuerzo tremendo para miccionar y ya ha presentado hematuria franca. Entonces la hematuria no solamente se presenta microscópicamente dentro de una evaluación que uno viene porque no tiene síntomas y le encontramos ese hallazgo, sino también porque el paciente puede tener ya la manifestación clara, ¿no? Es una hematuria, rojo vivo horripilante, rojo oscuro, es con coágulos, es con dolor, es sin dolor, es con cólico. Entonces hay que buscarle otros síntomas agregados. De eso se trata nuestra clase hoy. Para hablar de la patología, de los síntomas que acabamos de mencionar, tengo que tener bien claro que hay dos grupos de personas. Tenemos que evaluar quién es el paciente. ¿Es un paciente varón? ¿Es un niño? ¿Es un recién nacido? ¿Es un adulto? ¿Es un paciente geronte? ¿Es un paciente que tiene alguna patología previa ya de alguno de los órganos? Por ejemplo, podemos tener pacientes que vengan con disuria y hematuria porque le están haciendo dilataciones uretrales porque tiene un problema de estenosis de la uretra. O podemos tener un paciente que tenga patología de hipertrofia benigna de próstata, pero que es un tamaño que produce ya retención de orina, y mi paciente ya va a presentar no solamente disuria, sino retención urinaria. Imagínense cada vez que quiere orinar el esfuerzo que tiene que hacer, la dificultad que encuentra, entonces la manifestación
presentación de disuria tan marcada. ¿Por qué ponemos esta diferenciación? Porque en el aparato genitourinario masculino y femenino, en cierta manera en el varón hay cierta protección, por supuesto que la uretra está protegida en todo su trayecto, ¿no? Y no tenemos lo que vemos en el caso de la mujer, la línea perineal y perianal, que conlleva que la paciente pues tenga patologías de infecciones urinarias con más frecuencia desde recién nacido, ¿no? Porque no se hace adecuadamente una buena higiene o porque hay otro tipo de alteraciones que se van a presentar concomitantes. Entonces no me olvido que aquí, por ejemplo, tenemos dentro de la anatomía el pubis, ¿no? Y en la región vulvar encontramos primeramente pues el clítoris y luego nos vamos a encontrar con la salida de la uretra. Pero mire la proximidad, por detrás está la vagina y la línea perianal está en la región anal. Imagínense una paciente que tenga estreñimiento crónico, y eso lo veo con mucha frecuencia hoy en día, no sé por qué, creo que es porque han cambiado mucho los hábitos higiénicos y dietéticos en las personas. Desde ustedes les recomiendo que chequen bien la alimentación. Entonces, yo veo bastantes estudiantes en el consultorio donde me vienen con historias de estreñimiento, cada 3-4 días recién hacen deposición. Y me llama la atención porque vienen por cuadros de infecciones urinarias, ¿no? 1. 2. Hay pacientes que tienen desde parasitosis, por ejemplo, los recién nacidos, los niños que están en edad preescolar, y tienen el prurito perianal y tienen ovillos de Ossuros, y esos se van a vagina y están en proximidad, por delante está la uretra. Entonces, no todo paciente que tenga disuria vamos a pensar que el paciente pues tiene una infección urinaria, que eso es lo que hacemos actualmente en nuestras evaluaciones desde emergencia y desde consultorio externo. Y los hospitalizamos a veces a los pacientes y les damos múltiples esquemas de antibióticos, pero no nos tomamos el tiempo para diferenciar cuál es la causa de ello. Entonces, si yo no tomo en cuenta estos datos, no voy a entender las cosas que van a venir. ¿Y por qué les pongo nuevamente y les remarco? Porque miren, uretra, vejiga, y si tengo una paciente mujer gestante de 9 meses y que está yendo al baño 10-15 veces por la presión del tremendo útero que tiene, no voy a pensar que el paciente esté haciendo una infección urinaria. O sea, esta poliaquiuria tiene una razón de ser, tiene un útero grávido grande que está comprimiendo la vejiga, y por esta razón mi paciente está yendo cada rato al baño, pero no tiene otra manifestación. Y lo mismo cuando tengo pacientes con tumoraciones, por ejemplo, y que están comprimiendo. ¿Y por qué les traigo a colación esto? Hace pocos días se volvió una paciente que me dejó mucha lección, porque la vi hace 2 días. Una paciente mujer de 63 años que trabaja en el laboratorio, es técnico de laboratorio en todo lo que es hemogramas, y consultó hace como 3 meses en el hospital con mi persona porque tenía aumento de volumen del pie izquierdo. Efectivamente, cuando uno lo evaluaba tenía aumento de volumen y dejaba fovea, pero tenía varices incipientes y también tenía dolor, y se le hace y aumento de volumen en la pierna distal, se le hace un Doppler y no se encuentran trombos profundos, y las varices eran incipientes. Entonces se completa todo el estudio y de ahí ya no la vi hasta hace 2 días. Pero yo me había enterado por otra, al momento de ver pruebas de laboratorio con otro personal, que la paciente había estado hospitalizada y que le habían sometido a una operación y que le habían dicho que tenía un cáncer. Entonces, ayer cuando se acerca la villa posoperada, y dentro de la historia, ella me dice que después de que terminó la consulta, 15 días antes la han operado hace un mes ya, 15 días después de que me vio en la consulta, comenzó a presentar poliaquiuria. Y nuevamente se le hinchó el pie izquierdo. Y esta vez tuvo desmayos, mareos y desmayos, y vino cuadro diarreico. Ella es la portadora de colon irritable. Hizo cuadro diarreico, llegó a emergencia deshidratada,
y dentro del examen clínico le encuentra un abdomen totalmente distendido, y dentro de la evaluación se palpa una tumoración no bien clara en la pelvis en fósilaje izquierda, y le hacen una ecografía y era una tumoración de ovario izquierdo de unos 29 centímetros por 30 por 18, y que podría haber explicado muchas de las cosas que tuvo. Lección que aprendí número 1, a la paciente cuando entra le dicen: ¿cómo es que recién viene siendo usted personal de salud cuando usted tiene un cáncer de por medio? Imagínense que apenas una paciente entra así. Tenía una masa palpable, iba al baño cada rato, tenía hipolaquiuria, tenía un poco de bisuria, y la han operado y lo que le han encontrado era una tumoración quística enorme, benigna, del ovario izquierdo, y que comprimía, por eso que se les pone la imagen, porque miren la imagen, un tremendo ovario, cómo va a comprimir la vejiga, y el paciente puede lesionar, ¿no?, con más frecuencia. Y además tenía, después de que la han operado, no se ha vuelto a hinchar esa pierna inferior, ese pie izquierdo. Bien, ahora sí vamos a avanzar. Disuria, ya les dije qué cosa es la disuria. Es la dificultad que presenta cualquiera de nosotros, pero porque encuentra alguna interrupción que no permite una expulsión de orina y que va a ocasionar ardor. Si yo tengo una hipertrofia prostática con una retención de más del 30% de orina en mi vejiga, que no es normal, no debo presentar retención urinaria. Si presento eso en escaso volumen, entonces cuando orina hace esfuerzo y va a arder cuando el paciente orina. ¿Qué pasa si tengo un cálculo que esté obstruyendo la vía? Y también va a arder cuando orine. Entonces no va a permitir que haya una evacuación completa, y esa es la manifestación. En nuestro estudio yo puedo tener la disuria desde el inicio al final o durante toda la micción. O sea, yo puedo presentar ardor, dolor al orinar en cualquiera de estos momentos. Si yo hablo que presento al momento de iniciar, estoy hablando de infecciones urinarias bajas. ¿Y qué entiendo por infecciones urinarias bajas? Entonces me acuerdo, si es un varón, la uretra, puede estar haciendo un cuadro de la uretritis, o toda la parte cuando hablamos del meato, del trígono vesical, podríamos hablar ahí que hay un esfínter interno. Luego viene la uretra prostática en el caso del varón, y por debajo de la próstata estaríamos hablando de un esfínter externo, y luego viene la uretra en todo su recorrido. Entonces yo puedo tener disuria disuria inicial porque tenga algún tipo de patología ahí. Puede ser desde la que les puse el ejemplo, estenosis uretral, puede ser que el paciente haya sido sometido a dilataciones, o porque el paciente tenga un proceso inflamatorio, entonces esa podría ser la causa, o una hipertrofia benigna de próstata, o también aquellos pacientes que toman medicamentos. De repente tengo un paciente que toma un anticolinérgico, un antihistamínico, y entonces el paciente va a presentar esta manifestación. También tenemos pacientes que presentan disuria al esfuerzo, o sea que imagínense ese paciente que tiene una estrechez por fimosis de la uretra, o porque tiene una estrechez por la hipertrofia benigna de próstata, entonces también tiene que hacer esfuerzo para poder realizar la micción y va a presentar ardor. Esto también lo podemos encontrar en el paciente cuando tiene algún problema de una trigonitis, un problema a nivel del cuello vesical. Cuando hablo de causas de infección, de disuria, tengo que diferenciar. Por eso se les explicó desde el inicio. Es fácil cuando yo tengo un paciente que tiene, por decir, un trauma, se le ha sometido a un cateterismo, un trauma por un estudio, una cistoscopía. Se le está haciendo una cistoscopía porque se le tiene que hacer dilataciones uretrales. Entonces ya al momento de hacer el procedimiento ya tiene un cuerpo extraño allí. Pero ¿qué pasa si la paciente es una paciente geronte? Es una paciente de 65 años de edad, es hipoestrogénica, hay hipoestrogenismo, sequedad vulvar, entonces el paciente puede confundir esta disuria y venir, y eso es lo que pasa en la consulta. Por eso es que hay una gran resistencia y gérmenes multiresistentes, gle-positivos, resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Entonces, hacer diagnósticos diferenciales. ¿Y qué pasa si la paciente todavía menstrua y tiene dolores en el hipogastrio
y tiene relacionados con el ciclo menstrual, entonces estamos hablando de cuadros de endometriosis. O sea, los cambios hormonales también tienen que jugar su rol aquí. Podemos pensar en infecciones urinarias desde las bajas, como lo que les he mencionado, si es mujer, vulvovaginitis, si es varón, uretritis, o epididimitis, o orquitis, depende de la historia que vamos a tomar, o cuadros de prostatitis, 40, 35, 40, 45 años, o si es que está haciendo cuadros hasta de pilonefritis. También podemos tener disuria en aquellos pacientes que tienen cualquier tipo de neoplasia, ¿no? Desde tumores renales, tumores de vejiga y tumores también de próstata, ¿no? No olvidarnos de otros procesos inflamatorios de otras enfermedades, como por ejemplo la espondiloartropatía, ¿no? Por alguna enfermedad reumatológica o por alguna enfermedad autoinmune, o hasta cuadros ficticios, ¿no? A mí me tocó evaluar a un paciente que no quería estar dentro de la vía militar y se colocaba piedrecitas en uretra y venía fingiendo de que había hematuria, y efectivamente se le tomaba el examen de orina, siempre se encontraba hematuria, pero no había nada más que hematuria, hasta que descubrimos que el jovencito de 18 años, en el lugar donde estaba, pues le golpeaban y no había tal traumatismo renal ni nada, sino que era simplemente algo que él mismo se ocasionaba. Esto puede también hacer diagnósticos diferenciales con pacientes que tengan problemas de demencia o problemas de ansiedad, ¿no? Siempre que hay disuria y el paciente es varón, mi obligación está preguntar, ¿le arde cuando orina? Y tengo que hacer la siguiente pregunta, ¿hay algún tipo de secreción o no hay secreción? Porque si hay algún tipo de secreción, tengo la obligación de tomar una muestra, pensando si hay relaciones sexuales, ningún tipo de protección, en cualquier lugar. Entonces, mi obligación es descartar, habrá una enfermedad venérea o una gonocosia. Entonces, si es positivo, ya está el diagnóstico de una uretritis gonocócica a causa de la disuria. Pero si el paciente, además, en mi examen clínico le estoy evaluando que tiene vesículas dolorosas a nivel del pene, entonces mi diagnóstico está hecho, es un herpes genital. Y esto va acompañado también, este paciente tiene disuria, pero el problema está acá. O tengo un paciente con lesiones linfoproliferativas en región inguinal y además encuentro lesiones ulcerativas, y tengo la obligación de descartar, estar encontrando un chancro, un sífilis o una enfermedad linfogranulomas venéreo, y además tengo que evaluar si no hay otro tipo de lesiones glandulares y plantear diagnósticos por problemas de Valeritis. Y también la obligación, si hay dolor a nivel del testículo, a nivel epidídimo, tengo la obligación también de evaluar esa área y hacer la pregunta siempre, este dolor que refiere por problema, siempre que tiene relaciones sexuales tiene dolor. Esto es un problema de una prostatitis, pero esto es una prostatitis, o sea, tengo que hacer mi estudio de inflamación, hay secreción, o simplemente es dolor prostatónico. En el caso de la mujer, tengo que hacer lo mismo. Si hay flujo, o sea, no toda disuria quiere decir tiene 20 años, pero tiene relaciones sexuales, o no tiene relaciones sexuales, pero utiliza toallas higiénicas por largo tiempo, o no hay una buena higiene, o no hay o hay parasitosis, como les mencionaba, los oxiros pueden venir desde la región anal, y entonces hay una descarga, un flujo, esa leucorrea que va a presentar el paciente, tengo que estudiarla porque es. Esta es una leucorrea porque es de tipo como leche cortada, y entonces esto es una candidiasis, o es de color amarillento con mucho prurito y el hedor que es mariscos, pescado, entonces pensar en comona, arnirela, o simplemente el paciente no tiene ningún tipo de secreción y tengo la obligación de descartar si es que es geronte, habrá una vulvovaginitis atrófica o no la hay, y si es que habrá algún tipo de infección tendré que completar el estudio. Si hay molestias en disuria y además hay dolor durante las relaciones sexuales, la misma pregunta, ¿hay un proceso inflamatorio, flujo o no? Entonces, y por último, descartar las cosas simples. ¿Está utilizando algún jabón, alguna ducha vaginal con algún líquido que le han vendido, que es lo último? No se utiliza ningún tipo de jabones ni nada más que agua en su evaluación. Entonces, para hacer diagnósticos diferenciales de disuria o cuadros de vulvovaginitis. Entonces, de aquí ya vamos a avanzar más rápido. En la disuria total es que quiere decir que toda la vía urinaria puede estar comprometida, desde el reprimido hasta la uretra.
y esto puede ser por diferentes causas, ¿no? Todas las que hemos mencionado, e incluso el paciente nos va a referir a algunas otras manifestaciones en la historia. Al momento de la disuria inicial ya hemos mencionado todas las patologías que yo debo pensar, la disuria terminal, no dejar diagnósticos diferenciales, pensar siempre en cálculos, y siempre que tenga una disuria como cuadro agudo, mi obligación es, esta disuria es solamente dificultad o dolor o ardor, o también va acompañado con algún síntoma adicional externo. Es decir, el paciente me está presentando dolor al momento de la micción y además me refiere que tiene ardor cuando orina al final, ¿no? Entonces estoy pensando en una uretritis, o además estoy pensando que tiene algún problema interno. Ese paciente varón con dolor durante las relaciones sexuales, secreción prostática, se hace el estudio y se encuentra un cuadro de prostatitis, o aquellos pacientes que hago estudio de sospechas de cistitis o incluso hasta de problemas altos, disuria y dolor lumbar y fiebre, pensar en cuadros de pielonefritis. A veces la disuria viene acompañada con dolor en la región de flancos, o sea, si yo tengo disuria y dolor en flanco, puño percusión lumbar positiva, entonces tengo la obligación de pensar, ¿habrá un cuadro de infección urinaria alta, una pielonefritis? O tendré cuadros asociados además con hematuria y con dolor cólico que no calme en ninguna postura, descartar si hay una obstrucción por litiasis. Y si hay dolor suprapúbico y con globo vesical, una tremenda tumoración, matidez en esa área, y que el paciente tiene una historia de hipertrofia benigna de próstata y está orinando en las últimas 24 horas, poco volumen, no lo habitual, entonces tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Por supuesto que con ello completo mi estudio con un examen simple de orina y voy a ver hay o no hay piuria, y si hay piuria definitivamente no me conformo con el examen de orina, me tengo que ampliar mi estudio para un urocultivo para ver si es positivo, ya me saldrá el germen y ya pues daré el tratamiento correspondiente para la infección urinaria correspondiente. Pero ¿qué pasa si le sale que el paciente tiene pus, que no tiene bacterias, y que el paciente, en el momento que tomo mi muestra del pH en orina con las cintas, me sale un pH ácido? Yo tengo una triada de colombino, hematuria, el paciente tiene piuria, un pH ácido, y además tiene abacteriuria, no encontré bacterias en ese examen de orina, y tendré la obligación, de acuerdo a la historia clínica, en hacer mi diagnóstico diferencial. Si estoy pensando en baja ponderal en nuestro medio, y un paciente que tuvo TB y baja de peso en los últimos años, los últimos meses, pensaré en tuberculosis y urogenital. Pero si el paciente es un paciente geronte y tiene un problema de próstata, pensaré pues de repente una neoplasia, o si el problema es desde neoplasia, desde riñón, de vejiga, de próstata. Entonces, miren cuán importante de una sola cosa tan simple como es la disuria, uno completa nuestros exámenes, ¿no? Y hace pues los diagnósticos diferenciales, ¿no? Generalmente en la triada de colombino va acompañado de hematuria, ¿no? Y son hematurias que, a diferencia de los cuadros de litiasis, son que generalmente se presentan, ¿no? Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales ahí también. Bien, acá este cuadro ustedes lo leen ya con calma porque es todo lo que hemos venido hablando en la clase. O sea, el paciente que tiene una masa en el abdomen y que viene porque tiene dolor allí en la región suprapúbica, mi obligación está examinar y ver qué cosa es, porque esa masa suprapúbica puede ser desde un globo vesical, y esa es la causa del problema, o sea, una vejiga retencionista. Si es el caso de un diabético, por ejemplo, es una vejiga neurogénica. Si es el caso de un prostático, una vejiga por problema de obstrucción. También tengo la obligación, si encuentro dolor en la región L2, L3, en la parte posterior costovertebral, con puño de percusión positivo, descartar la posibilidad de problemas de pielonefritis. Si el cuadro es de dolor, no me olvido de descartar cuadros de litiasis, ¿no? Si encuentro por ahí cuadros, lesiones, por ejemplo en codos, una sospecha de historia de psoriasis o que está haciendo algún otro tipo de patología, entonces tengo que evaluar, ¿no? Desde la vulvovaginitis por cándida, ese ardor es por esa causa, ¿no? Buscar siempre si hay secreciones en los casos de varones, relaciones sexuales, y buscarse lesiones pustulares desde cualquier articulación. A mí me tocó evaluar un paciente con
monoartritis gonocócica y con secreción por la región pene. Entonces, con disuria. Y si encontramos al paciente que tiene además hipertensión, o sea, hipertensión, edema, ¿por qué no pensar en una glomerulonefritis? Si el paciente tiene dolor lumbar, manifestaciones generales, náuseas, vómitos, fiebre, descarte la posibilidad de una pielonefritis como parte de una infección sistémica. Evaluar todas las lesiones que les he mencionado, vesiculares, para el descarte de herpes tanto en la región vulvar como en la región genital del varón. Buscar los flujos, buscar dolorabilidad en los casos de endometriosis, buscar patología de atrofia en las pacientes postmenopáusicas, buscar flujos y hacer los estudios correspondientes para hacer diagnósticos diferenciales de próstata, de pilinitis. Evaluar también en los pacientes de enfermedad larga, prolongada y con alguna otra manifestación, y al examen tacto rectal, una nodulación dura, pétrea, las neoplasias de próstata. Otras causas que tengo que ir a buscar, si hay otras manifestaciones de dolorabilidad en otras partes del cuerpo, ¿no?, que también me van a hacer diagnósticos diferenciales de otras patologías. En casos de secreciones no me olvido, si además tiene secreciones pene y además es una uretritis y tiene una conjuntivitis y además tiene espondiloartritis, entonces esas artritis reactivas también son diagnósticos diferenciales. Enfermedades neurológicas como lo que les mencioné, la vejiga neurogénica. Por la tiura les decía que es el aumento de la frecuencia, pero el volumen es un volumen bajo. O sea, el paciente, y ven en qué momento se presenta esto, ¿no? Es por la noche, es en el día, y si es en la noche tiene alguna otra enfermedad nuestro paciente que esté condicionando ello, ¿no? Porque de repente tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva y cada vez que se acuesta va al baño, se levanta 4, 5, 6 veces y en el día solamente orina una vez, pero se acuesta con edemas y se despierta con menos edemas, entonces hay un menor, un mejor retorno en la posición en decúbito, y por eso le condiciona una mayor micción, ¿no? Entonces, averiguar exactamente bien cuál es la causa, ¿no?, que está condicionando esto. Este incremento de la frecuencia de la diuresis en las 24 horas puede ser, ya dijimos, obligado en el día o en la noche, y hay que tratar de cuantificar el volumen urinario para ver, porque el volumen urinario no tiene por qué estar alterado, ¿no? Las causas múltiples. Puedo tener desde problemas de infecciones, problemas de litiasis, problemas de tumores o problemas incluso de cambios en la acidez o en el pH alcalino de nuestra orina. También tenemos pacientes que ya tienen una gran cantidad de diuresis, o sea, en el día están orinando, si toman 1500, espero que orinen mínimo 1500, ¿no?, de volumen, pero si están orinando 4 o 5 litros, entonces esa poliuria es porque es parte de algo más. O sea, de repente tiene las 4 P's del diabético por el problema metabólico que tiene, ¿no?, poliuria, polidipsia, polifagia y poliuria, ¿no?, o sea, y pérdida de peso. O este es un paciente que tiene una diabetes insípida, o simplemente es un paciente que está tomando 4 o 5 litros, está practicando mayor deporte, mayor ingesta, mayor diuresis, y hay que evaluar. O de repente es un paciente que ya tiene la fase poliúrica de una insuficiencia renal, o sea, chequear bien la historia clínica. Evaluar al paciente cuál es la causa por la cual esté presentando pujo y tenesmo. O sea, el pujo miccional es el esfuerzo que tiene que hacer el paciente, ¿no? ¿Y por qué hace esfuerzo? Porque se está demorando en realizar una micción completa. Tiene una tremenda vejiga retencionista por una hipertrofia prostática, grado 4, y entonces en vez de orinar en unos segundos, minutos, está demorando 10, 15 minutos y sigue, y el paciente tiene que hacer un esfuerzo intenso, con dolorabilidad, y el paciente con toda esa presión que hace no logra superar la presión que hay en la uretra, entonces el paciente sigue haciendo mayor esfuerzo, ¿no? Y por eso tiene que pujar. Y el paciente también tiene la sensación de que terminó de orinar, pero no, al ratito quiere volver a orinar, entonces hay tenesmo vesical. Es el esfuerzo, el deseo imperioso que tiene el paciente para orinar. Entonces hay que ver cuál es la etiología que esté condicionando esta urgencia
al momento de la admisión. Y a veces es tan extremo que el paciente hace tanto esfuerzo y el paciente está haciendo problemas de orina de gota a gota. Entonces hay que ver cuál es la causa de ello. Y también que esté ocasionando hipertrofia, retención urinaria, ya sea porque se enclavó un coágulo, un cálculo o la hipertrofia de próstata. La lectura les dije la inversión de la diuresis, orina más de noche que de día, y hay que ver cuál es el motivo, ¿no? Es pues un motivo de que hay una enfermedad de fondo, o sea, es un paciente que tiene algún problema cardíaco y en la noche se están resolviendo todos sus edemas, o tiene una patología ya renal crónica, o simplemente en la noche toma más líquido y orina más. Entonces, de la mano van a ir otros datos que puede referir el paciente. Tengo incontinencia urinaria, ¿no? Estoy levantando un balde después de 3-4 gestaciones, un balde de agua de 5 litros y apenas lo levanto se me escapa la orina. Es una incontinencia urinaria de esfuerzo, o simplemente tengo ganas de orinar, estoy llegando al baño y ya me ganó. Entonces ya es una incontinencia urinaria de urgencia. O aquellos niños que son traumatizados y que en la noche se orinan continuamente en la cama, o aquellos pacientes que pueden tener una fístula vésico intestinal, y por eso que al momento de emisionar van a eliminar gases, ¿no? Yo tuve una paciente con enfermedad de Crohn de 30 y tantos años de edad que cada vez que iba al baño eliminaba gases y le daba vergüenza, y cuando le hicimos un estudio encontramos que tenía una fístula de colon hacia vejiga. Entonces esto ya, pacientes con piuria tienen que hacer su estudio, ¿no? En una muestra centrifugada debo encontrar más de 5 leucocitos por campo, y en una no centrifugada hay glóbulos blancos más de 10, ¿no? Les explicaba qué cosa era la piuria, ya les dije, hacer siempre el estudio, porque esta piuria que tiene mi paciente puede ser porque tiene gérmenes comunes, ¿no? Y esa es la presencia de polimorfos nucleares en incremento, y eso es lo que yo voy a encontrar en la orina. Y la piuria puede asociarse con albuminuria o sin albuminuria. En el caso de sin albuminuria puede estar haciendo simplemente un cuadro de infección urinaria, o de repente también mi obligación es descartar que si existe o no, yo no esperaría sin albuminuria, quiere decir que mi paciente no debo encontrar ningún tipo de alteración del parénquima renal. Pero si me encuentro con albuminuria, entonces hay un compromiso de parénquima renal. Si encuentro otras células como Steinheimer, entonces encuentro esto en patologías infecciosas renales, ¿no? Que son gránulos simplemente por la presencia de esos leucocitos. Y como les dije en un momento de la clase, chequear si hay piuria estéril, ¿no? La famosa triada de Colombino. Dijimos que hay pus, no hay gérmenes, por lo tanto es abacteriuria, y el pH es ácido, y generalmente estos van con cuadros de hematuria. En las piurias estériles, un diagnóstico diferencial. Si esto es una historia larga en nuestro medio de antecedente de TB, debe ser renal, pero si este es un paciente trasplantado, también tengo que descartar la posibilidad de algún rechazo al trasplante de riñón. O si este es un paciente con enfermedades venéreas, será una infección por algún otro tipo de clamidia, trachomatis, o tendré alguna patología, por ejemplo, que tenga sospecha de lupus, o de alguna cistitis química, y por último también hacer diagnósticos diferenciales con nefritis tubulointersticiales. Esto lo vamos a ver al final para completar la clase. Cuando yo tengo un paciente con hematuria, porque yo les he puesto esas gráficas, me gustaron, no son mías por si acaso, las he agregado acá, porque en la clase al inicio les pongo diferenciación. Esto es a grosso modo, ese es en el sistema genitourinario en el paciente varón y en el paciente mujer. Entonces la hematuria es el sangrado que yo voy a encontrar al comienzo, al final o durante toda la anexión, y tengo que recordar toda la anatomía, porque si no recuerdo no voy a saber de dónde viene. Entonces si yo tengo un paciente que le están haciendo dilataciones por uretritis, entonces es una hematuria inicial. Si yo tengo un paciente que está haciendo un problema de está siendo evaluado por una cistitis y una trigonitis, múltiples episodios, entonces este paciente está haciendo hematuria al momento del inicio, al final de la anexión, una trigonitis, una cistitis, porque no se olviden que la vejiga al final, cuando esté evacuándose, la parte del trígono es la parte inferior del piso, entonces hace su presión, y en la parte terminal la que va
a completar puede presentar ese tipo de hematuria terminal. O puedo presentar pacientes que tengan durante toda la micción, o sea, en la prueba de los 3 vasos, yo voy a encontrar en el primero, segundo y tercero sangrado, y eso puede ser, depende de la historia clínica que yo tenga. Si estoy sospechando de un paciente con hipertensión, con baja de peso, síntomas vagos, a veces un poquito de presión alta, no está bien claro, estará haciendo una tumoración renal, o es un paciente que tiene un problema de próstata y está haciendo de repente una neoplasia, o es un paciente que tiene un cáncer de vejiga, por ejemplo, ¿no? Y no me olvido aquí los traumas que puedan existir, ¿no? O sea, puede haber habido algún traumatismo, ¿no? En toda la vía, ¿no? Desde riñón, vejiga, próstata, pero estas patologías no solamente se van a manifestar por la enfermedad de fondo que va a ocasionar sangrado, sino también en algún momento pueden tener manifestaciones de infección por la vejiga, por la orina retenida en la vejiga, por la X etiología que tenga, de repente un cáncer de vejiga o un cáncer de próstata o tumoración de próstata, y que va a causar este tipo de infecciones. Y en el caso de la mujer, no me olvido todo lo que les dije desde el inicio, la región vulvar. No solamente es uretra, hay que ver vagina y la región perianal, porque podemos tener de allí para arriba pacientes que hagan infección urinaria con hematuria, y puede ser desde hematuria por una pielonefritis como una hematuria simplemente porque tiene una trigonitis. Entonces, la hematuria además, como les mencionaba en algún momento, no solamente pienso en la forma anatómica acá, no me olvido de la unidad funcional glomerular, ¿no? O sea, en la unidad, en la nefrona, puede haber una patología glomerular y que sea la causa de la hematuria. O sea, yo puedo tener un paciente que tenga una glomerulopatía, y por lo tanto cuando yo evalúo a este paciente, tengo la obligación de descartar, tendrá una glomerulonefritis postestreptocócica o una glomerulonefritis por alguna otra patología, está utilizando algún fármaco, algún antiinflamatorio, alguna droga tóxica, alguna sustancia de contraste, es un paciente hipertenso, es un paciente diabético que ya a lo largo del tiempo hace la alteración glomerular, entonces, y que en el tiempo también pueden presentar estos pacientes hematuria. Entonces mi historia tiene que ser amplia. Y por último, en el caso de los cuadros de dolor, porque el cálculo está a nivel renal, no le va a doler porque está ahí, localizado, fijo, pero imagínense cuando siga todo el recorrido desde la pelvis hasta la urétera, hasta el meato uretral, urétero vesical, entonces se enclava y el paciente va a presentar cuadro de dolor insoportable, peor que un parto, y que no calme ninguna postura, y la hematuria es explicada por ese tipo de patología. Y además no dejo de tomar en cuenta, eso ya es uno de los cálculos que también ya está ahí. Bien, y no dejo de tomar en cuenta si el paciente ha sido sometido a algún procedimiento, ¿no? Porque de repente es un paciente que viene cada 15 días porque tiene que hacerle una cateterización para evacuar vejiga, entonces la hematuria microscópica o macroscópica bien encuentres porque estoy utilizando pues cateterismos y es un cuerpo extraño para esa uretra, ¿no? Pero no me olvido de preguntar, es un paciente, por ejemplo, anticoagulado y que está con un 10 de INR y no debe estar más allá de 2,5, entonces hasta 3, entonces ya sé cuál es la causa del sangrado, es por una sobredosis del anticoagulante. Y ver otras ayudas que me van a servir para demostrar pues en aquellos pacientes que estoy pensando en algún tipo de neoplasia, desde riñón, de próstata, de vejiga, y estudios que uno va a tener que completar, ¿no? Es fácil cuando el paciente no me da el dato claro, entonces cojo 3 frascos claros, transparentes, y le hago orinar. Yo ahí tengo la respuesta no me dio la respuesta, pero yo tomo la información. Si el paciente orina los 3 vasos con sangre, el problema es renal. Este paciente solamente orina en el último vaso, o sea, tiene una hematuria terminal, o sea, la patología es porque algo me está sucediendo a nivel de ese trígono vesical, o es que es un paciente que está orinando en el primer vaso, o sea, algo uretral tengo que ir a buscar. Y tengo que preguntar, en este caso pues el paciente viene con una hematuria franja macroscópica urológica, a diferencia de la microscópica que es nefrológica.
En la clasificación entonces ustedes ya tienen que ver la hematuria es micro o macroscópica, es inicial, terminal o total, y ver si no hay causos ficticios o alimentos que estén cambiando la coloración o alguna sustancia que podría cambiar la coloración, como la hiperbilirrubinemia, la mioglobinuria o el uso de fármacos como por ejemplo la rifampicina, ¿no? Entonces, mi obligación en el caso de una hematuria macroscópica urológica, por supuesto, tengo que hacer diagnósticos diferenciales. En el caso de una mujer, por ejemplo, que está menstruando, descartar que esta causa extrarrenal menstruación esté presente allí o hay algún tipo de lesión externa. Y si es renal, entonces yo tengo la obligación de hacer mi estudio de mi examen de orina, buscar cómo están los glóbulos rojos, si hay presencia o no de acantocitos, esos glóbulos rojos deformados al momento de pasar a nivel glomerular, a nivel de los túbulos renales, y tendré también precaución en ir a buscar si hay presencia de cilindros hemáticos y cilindros, alteraciones en el examen de orina, ¿no? Buscar la característica del sangrado. En el caso de causas glomerulares, la historia clínica ya les referí todo lo que tienen que ir a buscar en las glomerulopatías. Buscar también si hay proteinuria en los casos de síndrome nefrótico, y en los casos de alteraciones de vía urinaria buscar con otras ayudas diagnósticas, complementar con ecografía, tomografía, cistoscopía para las evaluaciones de tumoraciones que vayamos a encontrar. En el caso de sospecha de displasias sanguíneas o coagulopatías, tendremos que ir a hacer los estudios respectivos, ¿no? Y si estamos pensando que hay problema hasta de infarto de los riñones, por trombosis de la vena renal, también tendremos que completar el estudio. Aquí está en forma visual la hematuria en los 3 frascos, o sea, en hematuria total, pensar en patología de riñón, vejiga. Si es al final, entonces mi patología que tengo que estar en mi cabeza, vejiga, próstata, y en la inicial, la uretra. Ahí para adelante simplemente es reafirmar todo lo que les acabo de mencionar. Aquí tienen una imagen en una muestra de orina, miren la cantidad de hematíes, una hematuria macroscópica urológica. En la hematuria microscópica nefrológica, no se olviden de todos los diagnósticos diferenciales que les he mencionado en los pacientes, ¿no? Porque desde una patología como un riñón poliquístico, una hidronefrosis, una enfermedad hasta de Good-Pasteur, por ejemplo, tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales también si hay algún otro tipo de infección, porque yo puedo tener hematurias de pacientes que estén cursando en ese momento por otro tipo de afecciones, ¿no? Como lo que les mencioné, enfermedades de colon, problemas infecciosos de apendicitis o alguna patología ginecológica. Aquí es muy importante cuando encuentre una hematuria microscópica en un paciente mayor de 35 años. Hagamos la pregunta siempre: ¿toman analgésicos, antiinflamatorios? ¿Ha tomado o ha estado expuesto a algún fármaco o algún tinte, alguna sustancia de derivados del benceno? Preguntar sobre todo en el paciente de sexo masculino, presencia de algún cuerpo extraño o algún tipo de prueba que se le haya hecho 2 días, hacer evaluaciones y preguntas específicas si ha tenido infecciones urinarias crónicas, o si es que el paciente ha estado recibiendo algún quimioterápico o ha estado recibiendo alguna sustancia que tenemos que especificarle en el estudio clínico. En cuanto a la hematuria, más de 3 hematíes por campo. Aquí tiene la presencia de cilindros hemáticos. Miren del lado derecho. Muchos no tenemos esta costumbre. Tomen una muestra de examen de orina cuando sean desinternos, lleven ustedes mismos la muestra, acérquense al personal, les van a enseñar. Estamos pensando que esta paciente es una paciente que tiene una hematuria por un problema glomerular y con más de 70% de acantocitos, entonces ya tengo mi diagnóstico. Esos glóbulos rojos, miren cómo son, totalmente deformados. Siempre que tengan hematuria, no se olviden de preguntar todo lo que les he repetido en la clase. ¿Hay cólico? ¿No hay cólico? ¿Hay disuria, poliaquiuria, urgencia, fiebre? ¿Hay edemas? ¿Hay proteinuria, hipertensión? ¿Hay masa? ¿Hay hemorragias? ¿O hay algún tipo de imagen de sospecha de vasculitis en piel? Y por supuesto siempre hacer el dato y la pregunta: no estar haciendo una infección urinaria, y si estoy hablando de existe la posibilidad, esta es complicada o no complicada, entonces tengo que completar todas las preguntas para llegar a un diagnóstico final.
Como han visto, esta clase parece simple, pero a mí me ha enseñado bastante en el tiempo de lo que vamos, de la carrera. Hacemos muy rápido estas preguntas y llevamos al paciente con disuria a inicios tratamientos frecuentes, y la causa de todos los ble positivos que tenemos, muy en parte, muchas veces tenemos nosotros la culpa por no hacer un diagnóstico completo, con preguntas adecuadas, por tomarnos el tiempo, por guardar ese celular que no debe entrar con nosotros al momento que evaluamos al paciente. Eso distrae muchísimo. Ok.